La carrera desigual entre los salarios, que son la tortuga, y el incremento en los precios y en los bienes y servicios que consumimos, que son la liebre, en lo que va de este 2021 se ha manifestado de manera muy clara. Desde aumentos de precios en gasolinas, gas doméstico, renta de vivienda, hasta incrementos en precios de bienes de todos los días: tortilla, huevo, pollo, carne de res, limones, nopales, leche, quesos, cremas, frijol, arroz, frutas y verduras son preocupación para usted y todas las familias que ven que el ingreso no alcanza para consumir lo acostumbrado y tiene que modificar incluso sus hábitos de consumo diario. Y para analizar las causas de esta inflación que afecta sensiblemente nuestro poder adquisitivo, como también el rumbo que está tomando la economía en los meses recientes, es que le agradezco mucho al maestro Francisco Javier Gutiérrez Guzmán, presidente de FG Inteligencia Económica, que conversa con nosotros esta tarde y a quien usted ya conoce como Paco Economía. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estás, Raimundo? Muy buenas tardes. Gracias, Francisco. Bueno, mira, pues aquí pidiéndote por favor, pues que nos ayudes a entender que pues este 6.05 de inflación anualizada a la primer quincena de abril será el pico de la inflación que veremos como consumidores, o seguiremos estando con mucha lentitud en los salarios con respecto a los precios. ¿Cómo no, Raimundo? Pues sí, mira, hemos visto muchos economistas, entre ellos tú, hemos advertido que viene una ola inflacionaria. Primeramente fue muy clara en la parte de alimentos que ya comentabas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues por un lado con la epidemia y, bueno, pues todo lo que está ocurriendo en la economía, en el país, el nuevo régimen, las nuevas políticas públicas, los ataques a las instituciones, etcétera, todo eso tiene que ver. Pues ha habido un choque de oferta, es decir, con el cierre de la economía por la epidemia y pues el cierre de algunas empresas, se está produciendo menos. Y por el otro lado, al quedarse las familias en casa, consumen más precisamente alimentos. Quizás antes los consumían en restaurantes, ahora los consumen directamente del supermercado o del mercado, pero más allá de eso, al tener pues la actividad principal en casa, se están consumiendo más alimentos, de manera que tenemos menos producción y más consumo y eso está elevando los precios. Por otro lado, también tenemos algunas cuestiones de climáticas, de bajas niveles de las presas que están haciendo que algunos cultivos no tengan buenas cosechas. Y eso nos da, digamos, una preocupación muy seria porque el rublo de alimentos es uno de los que más gastamos los mexicanos. Es decir, tiene una alta ponderación de nuestro ingreso. De cada, digamos, 100 pesos que tenemos de ingreso, alrededor de 20, 30 y algunas familias hasta 40 o 50% de su ingreso lo gastan en alimentos, de manera que la inflación en alimentos es muy dañina. Pero mi preocupación principal, Raimundo, si esta fuera poco, es que la inflación la estamos viendo también por otro rubro, que es el de precios y tarifas públicas, es decir, precios que administra el gobierno y particularmente los energéticos, el gas y las gasolinas. Lamentablemente, Raimundo, este gobierno también tiene una adicción por el impuesto a las gasolinas. Y en vez de que quitara el impuesto a las gasolinas para poder contener el alza en los precios internacionales del petróleo y las gasolinas, bueno, pues está manteniendo proporcionalmente el impuesto y eso hace que los precios de las gasolinas pues impacten seriamente en la inflación porque pues la gasolina es un insumo para todos los sectores, para transportarlo, para su logística, para las familias, para ir al trabajo, a la escuela, etcétera. Así es que estamos viendo, Raimundo, desafortunadamente, que el gobierno, en vez de contener la inflación, está propiciando inflación con esta permanencia del impuesto a las gasolinas, que está haciendo que los precios de las gasolinas y recientemente del gas también esté aumentando. Así es que, pues estamos viendo una inflación muy, muy alta ya, muy fuera del objetivo del Banco de México y probablemente veamos un poco más de inflación en los próximos meses antes de que empiece a descender si es que, bueno, pues se contiene este asunto
de la inflación. Pero déjame decirte una última reflexión. Fíjate cómo el gobierno, en vez de tener una política pública muy positiva, que sería en estas circunstancias bajar el impuesto a las gasolinas para bajar los precios de las gasolinas y bajar la inflación, pues los está manteniendo porque quiere mantener su gasto en Dos Bocas, en el Tren Maya, en el aeropuerto de Santa Lucía y por supuesto sus programas sociales. Y las consecuencias, como lo decías en la primera parte de toda esta argumentación, mi querido Paco, es por el lado de la oferta, baja producción, lo cual se ha reflejado en estos indicadores que dan continuidad a observar cómo se va comportando justamente la producción primaria, industrial, de servicios. Cuéntanos, Paco, ¿cómo vamos en ello? Pues lamentablemente tampoco en ese rubro hay buenas noticias. Mira, Raimundo, creo que estamos hablando de las dos principales variables de cualquier economía. Si quieres darte más o menos una idea de cómo van las economías, preguntas cómo va el Producto Interno Bruto, es decir, el crecimiento, y la inflación. En términos generales te da una buena idea. Y lamentablemente, si la inflación está subiendo, y esa es una muy mala noticia, la producción sigue bajando, es decir, el Producto Interno Bruto sigue con una contracción en términos de su comparativo anual, pero no solo eso, Raimundo, sino que estamos viendo que recientemente tenemos 3 meses consecutivos en que el Producto Interno Bruto, el llamado IGAE, el Indicador Global de Actividad Económica, que es un PIB mensual, es una ventaja que tenemos en México tener esta medición por parte del INEGI, tiene crecimiento negativo. En el mes de diciembre cayó menos 0.3%, en el mes de enero cayó menos 0.1% y ahora en el mes de febrero vuelve a caer menos 0.3%. ¿Qué quiere decir? Que la producción en diciembre bajó respecto a noviembre, la de enero bajó respecto a diciembre y en febrero bajó nuevamente respecto a enero. Es decir, estas caídas continuas pues son los que indican que seguimos claramente en una recesión bastante profunda. El PIB anual sigue con una caída del 4%. Y bueno, pues fíjate lo que va a ocurrir, Raimundo. A partir de ahora, del segundo trimestre, vamos a empezar a ver crecimientos aparentemente fuertes. ¿Por qué? Porque los vamos a empezar a comparar contra el cierre de la economía de abril-mayo del año pasado. Entonces el crecimiento va a parecer que es fuerte, pero vamos a seguir abajo de los niveles de producción del 2019. Así es que lamentablemente no te tengo buenas noticias tampoco a ti y a tu auditorio, Raimundo. El PIB sigue cayendo y recientemente con una tendencia negativa que tiene que ver pues con esta caída en el consumo y la inversión. Paco, ¿y qué opinas con respecto a que el secretario de Hacienda no pasa día en que diga con la vacunación vamos a recuperar el crecimiento y que con la vacunación vamos a pegarle a más del 5% de crecimiento? Pues sí, pero pues no avanza la vacunación. Es correcto, es correcto. Bueno, mira, tiene razón el secretario de Hacienda, pero yo le pondría si tuviéramos la vacunación, como tú bien dices, si efectivamente avanzamos en el proceso de vacunación, bueno, pues la reapertura de la economía es más viable y con eso las actividades se recuperan. Sin embargo, Raimundo, y este es un sin embargo muy grande, aun y cuando lográramos un crecimiento este año del orden del 4,5 al 5% en el Producto Interno Bruto, aún y suponiendo que eso fuera posible, que dependerá de la vacunación y de otros factores, pero aún y cuando fuera posible, vamos a seguir, después de la caída del 8.2 del 2020, aún recuperándonos el 5% este año, vamos a seguir 4% abajo del 2019. Así es que pues es un consuelo de tontos decir que este año vamos a crecer el 5% cuando el año pasado caímos 8.2%. La realidad es que solo se está dando un rebote precisamente por la reapertura de la economía. Pero esa reapertura de la economía pues es un desorden, Raimundo, precisamente como tú sabes bien, pues la vacunación va sumamente lenta. Algunas partes de la República está siendo eficiente, otras no tanto.
o hay muchas acusaciones en términos de la eficiencia de la vacunación, si algunos no los han vacunado efectivamente, en fin, hay bastante desorden. Afortunadamente ahora empieza la vacunación de pues las personas entre 50 y 60 años, pero pues ¿dónde están todas las demás? Llevamos 14 millones de vacunas, según la información del gobierno, cuando somos 126 millones de mexicanos. ¿Cuándo vamos a terminar y cuándo vamos a poder abrir toda la economía para que haya una recuperación más rápida? Y bueno, pues veremos en qué condiciones queda la economía con estas acciones políticas públicas del gobierno que estamos enfrentando. Vaya, pues aquí estaremos dándole seguimiento contigo, Paco. Finalmente, tu pronóstico, el día viernes se da a conocer el dato aproximado de variación del Producto Interno Bruto para el primer trimestre. Pues mira, está muy cerca del menos 4%, Raimundo. Creo que eso es lo que vamos a observar. Quizás un poquito menos del 4%, porque la agricultura está teniendo recientemente buen desempeño en algunos cultivos, en otros no, Sí. pero alrededor del menos 4% va a ser la caída en este primer trimestre comparado contra el primer trimestre del año pasado, 2020. Vaya. Paco, no sabes cuánto te agradezco. Estamos compartiendo tu Twitter en pantalla para seguirte, porque la información que Inteligencia Económica, dirigida por ti, nos comparte todos los días, nos advierte incluso de lo que está en la víspera de ocurrir. Así que muchísimas gracias y felicidades, Paco. Al contrario, Raimundo, es un placer estar en tu programa. Muchas gracias por pues mandar mi Twitter y estaremos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Paco. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras las actuales causas del aumento de precios en la economía, como también de la situación que tiene nuestra economía en estos últimos meses. Antes de ir a una breve pausa, le reitero la recomendación de que si quiere estar bien informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en su pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias, además de tener la aplicación para su celular o tablet y ver la programación en vivo, incluyendo desde luego Cuentas Claras.